Ahora, general, ¿qué intereses son los que llevan a Onganía al poder en nuestro país? Onganía llega al gobierno en el 66 por una revolución. Esto ya es historia, más que política, es historia. Llega representando una revolución. ¿En qué condiciones? Y llega allí como peludo heredado, ¿sabes? Sacan de su casa y dice, hagan la revolución. Una revolución necesita una preparación humana, en primer término, que es la que yo hice en Trabajo y Previsión, durante 2 años de trabajo. Y una preparación técnica de la revolución, que es la que hicimos nosotros en el Consejo Nacional de Posguerra. Así todo, después de 2 años y medio de preparación, nos encontramos cuando nos hicimos cargo del gobierno con un sinnúmero de problemas de una solución muy difícil, que obedecía a los imponderables que toda acción, diremos así, política tiene en su marcha. ¿Qué le pasará a este hombre que no tiene ninguna preparación humana ni preparación técnica y llega allí, como digo, como peludo regalo a hacerse cargo de una revolución? Tiene que fracasar. Pero vea lo que le pasó a Onganía. El ejemplo más claro lo tienen ellos. Onganía llega allí, como digo, nombra su gobierno. ¿Los nombra de quiénes? Un sector que hacía ejercicios espirituales con él, otro sector de muchachos nacionalistas que hace 40 años vienen macaneando, nunca han hecho nada, un sector agroexportador para arreglar sus problemas y un sector remanente de gorilas que vienen del año 55. Claro, estos 4 grupos entran al gobierno, pero no entran a gobernar, sino a pelearse entre ellos para ver quién va a quedar con el poder detrás del trono. El Fondo Monetario Internacional, que ve eso, comienza a hacerle cerrar el crédito de la República en todas partes. Y al finalizar el año 67, ¿ya qué pasa? La República no tiene crédito en ningún lado y vienen los ministros de Economía argentinos a mendigar por todas partes a ver qué banco le da 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, que es la mejor manera de echar abajo de todo el crédito, a pedir limosna. Muy bien. En ese momento la situación hace crisis y el país entra en cesación de pagos, no puede pagar sus deudas, no tiene créditos, no tiene dinero. Entonces decide cambiar el gabinete. Aquí está la maniobra bien hecha. Quien le ha cerrado el crédito ha sido el Fondo Monetario Internacional, pero se lo ha cerrado con una intención, no se lo cerró porque sí. Entonces cambia el gabinete. Cuando va a nombrar, ¿quién va a agarrar como ministro de Economía en un país que está en cesación de pagos? El Fondo Monetario le dice, bueno, yo le resuelvo el problema, le abrimos el crédito. Se va a tener el crédito. Ah, magnífico. Pero nosotros necesitamos una garantía. Muy bien, ¿cuál es la garantía? El ministro de Economía lo nombramos nosotros. Entonces sacan un empleado de sus compañías, se lo ponen, que yo recién estoy creando las empresas, se lo ponen el ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Y desde allí empieza. La primera medida que toma este señor dice estabilizar la moneda, para lo cual no tiene nada más peregrino que bajar a 350 pesos por dólar. Claro, esto obedece a un plan que los institutos tecnológicos están desarrollando a través de la política del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué se hace eso? A renglón seguido empiezan a comprar por moneditas de dólares. Toda la industria ya se compran en un mes 25 bancos. Claro, si lo están comprando por chigoritas, las acciones de la bolsa bajan casi a un 10% de su valor. ¿Por qué? Porque la moneda debe venir abajo. Y cuando el signo monetario se viene abajo todos los valores que representan hasta que se vuelva nuevamente a equilibrar. El caer de 120 pesos que estaba por dólar a 350 para estabilizar la moneda, pero a quién se le ocurre, ni al que ató la manteca, ¿sabes? Bueno, ahí está. Desde ese momento el que gobierna la República Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Nosotros nunca nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional durante mi gobierno. ¿Por qué? Porque ahí está el verdadero gobierno. Porque ese es el que está manejando todo. La historia de eso es una historia simple. Ha habido siempre un área. Primero fue el área esterlina, hasta la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses perdieron el oro. El oro pasó a Fort Knox. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los americanos crearon el área dólar.
ingleses quisieron defenderse fundando los bancos centrales, es decir, el Banco Central decía, bueno, si antes respaldaba la libra esterlina el oro del imperio, ahora es el imperio el que lo respalda. Pero los americanos le crearon una ley fiduciaria que establecía que el que se presentaba con $1 le daban el equivalente en oro y se vino abajo la teoría de los bancos centrales y se establece el área dólar. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Bretton Woods para considerar que no les pasara a ellos lo mismo que le había pasado a los ingleses con el área dólar, lo que a esto le pasó con el área libra. Cualquier país que hubiera tenido una moneda fuerte en ese momento podría haber creado una área monetaria, porque el área monetaria no es nada más que un consenso de naciones que se adhiere a una moneda fuerte para tener respaldo en esa moneda, ya que no tiene existencias áureas como por qué respaldarse el valor de su moneda. Pero ese servicio que presta el área dólar ahora y prestó antes del área no es gratis. Eso cobra un royalty de un 25% para poderle respaldar la moneda a los países que no tienen existencia de oro, que no tienen reservas monetarias para sostener el valor de su moneda. Muy bien. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se ve que puede ocurrirle eso al área. Entonces crean el Fondo Monetario Internacional, donde van todos y meten allí una gran cantidad de dinero y con eso se forma el Fondo Monetario Internacional, que pueden ya, pero quedan ligados y obedientes en la política monetaria, obediente a lo que el Fondo Monetario Internacional establezca. Desde ese momento comienza el avance y la penetración. Inglaterra ha quedado liquidada ya. ¿Por qué? Y porque el amigo Winston Churchill había liquidado el imperio, porque el mérito de él, para mí el único mérito era la liquidación del imperio inglés, ¿no? Él lo liquidó, y Chamberlain lo quiso salvar, él lo liquidó. Muy bien, desde ese momento ya los ingleses dejan de tener ninguna influencia en nuestro continente, y pasan los americanos, y con el Fondo Monetario Internacional, imagínense. Por eso nosotros nunca nos hicimos socios del Fondo Monetario. Nosotros dejamos el país en 1955 sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado toda la deuda. Aramburu en 2 años hizo 2.000 millones de deuda. Frondizi en otros 2 hizo otros 2.000 millones. Cuando llega el día hay 4.500 o 4.600 millones de deuda externa, de dólares. Bueno, el crédito de la República es muy difícil. Ellos se hacen socios del Fondo Monetario Internacional. Al hacerse socios del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario da su garantía. Pero, como digo, no la da gratis. Hay que darse cuenta en esos empréstitos, en esos 4.500 millones de dólares de deuda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahí le han robado la mitad. Ellos no han utilizado ni siquiera la mitad de ese dinero. Y se lo explico en 2 palabras. Ustedes saben que en ese momento el dólar está a $35 la onza Troy. Te va al Banco de la Reserva Federal y pregunta, ¿cuánto vale una onza Troy? $35. Te saca 35 y dice, denme una onza Troy. No, nosotros no vendemos, hay que comprar en el Mercado Libre. Te va al Mercado Libre y dice, una onza Troy. Sí, señor, dice, acá tiene una onza Troy. ¿Cuánto vale? $45. ¿Qué quiere decir? Que el precio del dólar, en su poder adquisitivo, está sobrevalorado. El precio de $35 la onza es su precio político. El precio real son 45. Es decir, que allí hay una diferencia de 25% en contra de todo aquel que opere en dólares. Porque el poder adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que represente. Ese es el verdadero valor adquisitivo. Entonces, cuando usted hace un empréstito de 100 millones de dólares, al firmar el empréstito ya va perdiendo un 25% como consecuencia de la sobrevaloración del dólar. Ellos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Después tienen que transportar la mitad de la mercadería en barcos de Estados Unidos. Le dan crédito, no le dan empréstito, no le dan dinero, le dan crédito para gastar en los Estados Unidos. De eso tiene que pagar usted.
Empezar porque ya no puede hacer licitación internacional porque está obligado a comprar a Estados Unidos, donde hay cartes que no permiten la licitación interna. Allí usted tiene que comprar a precio del catálogo, pierde el 15% más, que sumado a los 25 ya son el 40%. El 5% que está obligado a transportar en barcos norteamericanos, y el seguro en puerto de embarque otro 5%. Es decir, que ya de ese dinero usted, el crédito puede hacer efectivo solamente el 50% como valor adquisitivo. Es decir, usted ve cómo lo roban. Durante su primera presidencia, ¿qué medidas tomó usted para reactivar la economía? Poner en marcha un país que está detenido, como está ahora detenido el país. Estaba también cuando yo lo recibí en el 46. Para poner en marcha un país usted tiene que romper la inercia, porque está parado. Y con esto pasa como con las máquinas de ferrocarril. Cuando la máquina está fría y parada, tiene que levantar presión hasta 20 atmósferas, si no, no corre. Si no, no sale. No rompe la inercia. Pero cuando va en marcha, después con 5 atmósferas ya puede aumentar la velocidad. Todo es romper la inercia, pero para eso se necesita acumular. Cuando llegamos nosotros, el país está parado. El combustible ahí no es carbón, es plata. Cuando usted quiere ampliar un negocio, lo primero que tiene que hacer es a base de inversión. Entonces lo primero que hay que hacer es juntar la plata. Cuando nosotros juntamos ese dinero, lanzamos el primer plan quinquenal, teníamos 800.000 desocupados. En 3 meses se ocuparon todos y los salarios empezaron a subir. Cuando subieron los salarios, la economía popular se tonificó enormemente. Y el consumo pegó un estirón para arriba. Cuando subió el consumo, eso tonificó al comercio, el comercio obligó a la industria a transformar para vender, y la industria pidió a la producción. Y todo el ciclo económico pasó de una economía de miseria a una economía de abundancia. Eso se mantuvo 10 años. En nuestro gobierno a nadie le faltaron 100 pesos en el bolsillo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque había para producirlo, y la gente no se dedicaba a saltar bancos, y era más cómodo trabajar. Porque nosotros realizamos un plan quinquenal con 76.000 obras, y nadie sintió en su bolsillo las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque había sido previamente financiado eso. Pero simultáneamente con eso nosotros pagamos toda la deuda externa. Hicimos una reserva de $1.500 millones cash, y suprimimos un servicio financiero en divisas anual que grababa la República de $1.200 millones anuales. Cuando se saneó eso, juntamos el dinero necesario y con eso hicimos las obras. Ahora está en el proceso inverso. Ahora se está financiando esto a base de una deuda externa de más de $4.500 millones, con servicios financieros que van arriba de los 1.000 millones anuales que el país paga. Es decir, el pueblo argentino está trabajando para pagar eso. Y además de eso, como no alcanzan los medios, le están grabando hasta la respiración. Y la gente se está muriendo de hambre. Y bueno, sí, así se pueden hacer obras. El Chocón se está haciendo con plata norteamericana, pero eso llevó la deuda externa a $4.500 millones. Inversiones del exterior han aumentado las inversiones norteamericanas. Pero todas esas inversiones son un cuento chino. Se invierte así en la República Argentina. Yo voy con una fábrica, llevo $100.000, monto un taller allí y pido al Banco de la Nación otros $100.000. Y a fin de año giro el beneficio, o el 15 o el 20% sobre los $200.000, no sobre los 100.000 que me pagan. Entonces, ¿qué le están descapitalizando? Se recuperan en 3 o 4 años. Lo están descapitalizando al país. Todo mentira. Y usted le tiene que asegurar a ese señor un servicio financiero anual. De lo que gana se lo tiene que dar en divisas. Y esos son los servicios financieros ruinosos que el país está pagando. Fíjese usted, cuando nosotros llegamos al gobierno, el servicio financiero era de 1.200 millones al año, de dólares. Cuando nosotros caímos en el 55, no alcanzaban 90 millones para pagar algunas empresas que quedaban. Ahora, ¿qué obras han realizado estos señores? Fíjese usted que nosotros en el primer plan quinquenal realizamos 11 grandes diques, un gasoducto del Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, todos los aeropuertos que el país tiene, una red de caminos que completamos a todo el país. Además de eso, 8.000 escuelas, 500.000 de viviendas, en fin, 76.000 rubros de eso se llenaron. ¿Y quién sintió eso? Las casas las pagaban baratitas, y a 30 años.
Pero el proceso nuestro era bien simple. Nosotros, no como nos han dicho muchas veces, dirigíamos la economía. No, nosotros, porque eso de dirigir la economía es estúpido. Lo que hay que controlar es el ciclo económico. El ciclo económico es la producción, la transformación de la industria, la distribución, o sea, el comercio y el consumo. Cuando esos 4 factores se mantienen en equilibrio, la economía sube sola. Cuando nosotros llegamos ahí no teníamos un centavo el país. Nosotros, a través de la ley bancaria, controlando, no dejamos salir ellos. Nos robaban todo. Fíjese, nosotros teníamos en ese entonces un crédito al exterior entre Inglaterra y Norteamérica. 700 millones en Inglaterra, 800 en Estados Unidos, de lo que habíamos abastecido durante la guerra. Cuando nosotros nos presentamos a cobrar ese crédito, nos dijeron, no le podemos pagar, estamos transformando la industria de guerra en una industria de paz. Dentro de 2 años comenzaremos a pagarle eso con bienes de capital y de equipo. Ese cuento ya nos lo habían hecho en la Primera Guerra, con lo que nos robaron todo. El asunto es bien simple. Cuando termina la guerra, viene la tapa brava, hay que pagarla. Se paga desvalorizando las monedas y revalorizando la manufactura. Esa diferencia es la que nos roban. Entonces, de esos 1.500 millones de dólares nos hubieran pagado el 15%. Entonces nosotros dijimos, no señor, lo descuenta la deuda externa, porque si no, no nos robaban, era peor. Lo hicimos descontar de la deuda externa y así comenzamos a repatriar toda la deuda. El año 47, al finalizar, estábamos llenos de plata, no sabíamos qué hacer. Claro, a este colador le habíamos tapado los ojos y le juntamos. La cosa bien simple. Los ferrocarriles los podíamos comprar gratis. Y los compramos gratis. Es decir, no, ganamos plata arriba de los ferrocarriles. Y ya los ferrocarriles habían vencía la ley. Al año siguiente nosotros el gobierno vencía la ley. Ellos tenían que entregar los ferrocarriles, pero nos hubieran entregado las máquinas y los vagones viejos amortizados, pero no nos hubieran entregado la tierra que tenían, que valía 10 veces más que los ferrocarriles. Exacto, una legua a cada lado de la vía, donde había pueblos enteros, Buenos Aires, toda acá es Florida, desde la Valle hasta Viamonte, de un lado era toda de los ferrocarriles. Tenían 20.000 propiedades raíces. Si nosotros hubiéramos esperado a que terminara eso, nos hubieran entregado las máquinas viejas y los vagones viejos y se habían quedado con todo eso. Entonces nosotros los obligamos a vender. Y en el contrato le pusimos bienes directos e indirectos. Y por 2.029 millones compramos todos los ferrocarriles. Pero con todas sus propiedades. Que después nosotros de esas propiedades vendimos un puchito y se pagó. Estamos en Rumbo a la Democracia dialogando con el doctor Jorge Abelardo Ramos del Frente de Izquierda Popular, y él nos está explicando su punto de vista con respecto a qué debe hacer Argentina en torno a este grave problema que es nuestra deuda externa. Y yo le quería contar, doctor, si usted, que es un estudioso de esta problemática de nuestra historia y nuestra relación con las grandes potencias, ¿qué antecedente hay de situaciones a la inversa, de deudas de esas potencias con Argentina? Bueno, esto como es. En el año 39 el Banco de Inglaterra, como es obvio, integrado por ingleses, llegó a un acuerdo con el Banco Central de la República Argentina, cuyos principales directores también eran ingleses. Porque eran representantes de los bancos extranjeros ingleses, o ganaderos, o funcionarios de las compañías inglesas radicadas aquí, que dominaban el Banco Central de la República Argentina, que era un banco pro-británico. De modo que en realidad estos dos bancos centrales, en nombre de la Argentina y de Gran Bretaña, celebraron un acuerdo por el cual, durante el curso de la guerra que acababa de iniciar entre el ES y las llamadas potencias democráticas, que eran potencias coloniales, dominaban los mundos coloniales, explotaban a negros, amarillos, asiáticos y latinoamericanos, no se iba a pagar los productos alimenticios que la Argentina embarcase hacia Inglaterra durante el curso de la guerra. No se iban a pagar. Se iba a tomar una fichita, una hojita, en el Banco de Inglaterra, donde con un lápiz se iba a ir anotando cada una de los embarques expresados en libras esterlinas inmovilizadas. Y no se iba a pagar por esas libras que se fueron juntando poco a poco a lo largo de esos años de guerra, no se iban a pagar intereses. No se pagaron intereses. Ese fue el acuerdo que el banco pro-inglés, llamado Central de la Argentina, celebró con el Banco de Inglaterra en ese momento. Por el contrario,
viejas deudas que se remontaban al siglo pasado, que la Argentina tenía con Inglaterra, desde los tiempos de Bari, pagaban intereses. Nosotros pagábamos intereses a los ingleses por ciertas cuentas y los ingleses no nos pagaban intereses. Eso es lo que revela la relación que hay entre una semicolonia y un país imperial. Usted me dirá, ¿hasta dónde llegó eso? Yo le responderé, hasta el año 47. 2 años después de terminar la Guerra Mundial, los ingleses tenían inmovilizadas las libras. Y la cifra había llegado en términos de dólares a 2.059 millones de dólares del año 47. Lo que Inglaterra debía a la Argentina sin haber pagado intereses jamás. Lo que quiere decir, aproximadamente en dólares de valor actual, que son dólares más desvalorizados, sería aproximadamente unos 20.000 millones de dólares actuales que Inglaterra nos debía durante todo ese periodo. Interrumpo, hace unos días yo lo vi en otro programa de televisión, en un canal colega, y cuando usted dijo eso, el ingeniero Alzogaray le dijo, pagaron con los ferrocarriles. Y yo le respondí que no. El ingeniero Alzogaray, como usted sabe, es un hombre muy hábil y representante de intereses internacionales, de las grandes empresas y monopolios, y naturalmente tiene una posición totalmente antagónica con la mía, y ese tema no le gusta. Yo le respondí que no se había pagado con los ferrocarriles. Se había pagado con los ferrocarriles tan solo una parte, porque los ingleses se negaban a desbloquear el total de sus libros. Entonces la Argentina debió pagar, para completar la suma celebrada por el Miguel Miranda y el general Perón, del rescate de nuestros ferrocarriles, debió pagar 18 meses de exportaciones de carne, 1 año y medio más, para completar. Hoy, el diputado nacional Álvaro Alzogaray está aquí para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque el pueblo quiere saber. Vamos a empezar Vamos con el a panel. tocar. Aquí la señorita, por favor. ¿Qué ocurriría si dejáramos de pagar la deuda externa? Se nos cortaría el crédito internacional, de manera tal que la Argentina tendría que limitarse a vivir encerrada y prácticamente no podríamos envolverse, empezaríamos a ir decayendo como país de una manera tremenda. Además, ningún país lo ha podido hacer, de manera que no podríamos nosotros ser la única excepción. Pero eso desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero yo pregunto, ¿por qué hay que dejar de pagar la deuda? Lo que tenemos que hacer es producir más para que la deuda no sea tan pesada. Si yo tengo en mi vida familiar una deuda, pero tengo buenos empleos o buenos ingresos, la deuda no me pesa tanto. Ahora, si hemos contraído una deuda, le hemos dilapidado el dinero. Recuérdese, por ejemplo, que hicimos un campeonato mundial de fútbol que nos costó 800 millones de dólares. Recuerde que 1,5 millones de argentinos viajaron al exterior y compraron cuanto chiche había. Nos llamaban DM2 en el exterior porque nos parecía tan barato que lo traíamos todo. Después de haber dilapidado todo eso, una parte se hizo bien, pero yo le puedo probar que 20.000 millones de dólares se dilapidaron. ¿Qué derecho tenemos a decir no vamos a pagar la deuda? La República Argentina nunca procedió así. La República Argentina era uno de los países orgullosos de haber hecho siempre, de haber prestado acuerdo haber hecho honor a sus compromisos. Pero en todo caso, lo que hay que hacer es llevar la deuda adelante, conseguir plazos, luchar para la baja de interés, que eso se está consiguiendo, pero aumentar la producción. Si la Argentina, en lugar de exportar pues 6.000 millones de dólares como exporta ahora, estuviera exportando 15.000 millones de dólares, no hay problema de deuda externa. Dedicamos una fracción al pago de la deuda y el resto para engrandecer el país. Lo malo es que tenemos la deuda y no producimos ni siquiera para pagar los intereses. Es ahí donde está el mal. ¿Qué entendemos por orden económico? Cambiar un sistema que nos paraliza por un sistema que nos dé libertad para trabajar. Se necesita, además de la condición política adecuada, que sean creíbles los funcionarios y los ministros que dicen las cosas. Y tercero, que es lo más fácil, elaborar un programa de medidas que provoquen en la gente la reacción y la sensación de que realmente algo ha cambiado. Si usted dice, por ejemplo, vamos a privatizar, y se pasan 2 o 3 meses, y dice, vamos a ir a Houston a traer petróleo, y se pasa 2 años sin hacer nada, nadie cree. Pero si usted en lugar de decir vamos a privatizar, dice ayer hemos vendido Entel, y lo lanza todo junto en una sola noche, estoy dando un ejemplo simbólico, por supuesto, y lo lanza todo junto de una noche, y lo hace con personas creíbles en la circunstancia política adecuada, la confianza se restablece inmediatamente. No hay que disociar la gesta de la Malvinas de la deuda externa. Y el primer punto que yo señalaría a consideración de los argentinos es este. No debemos pagar la deuda externa a los asesinos de los soldados argentinos en el Atlántico Sur
antes que nos devuelvan la Malvinas. ¿Qué le respondería un liberal? Que romperíamos una tradición de buenos pagadores. Bueno, eso es una horrible tradición porque es la tradición de la colonia inglesa que había acá en El Plata. Colonia inglesa que se llamaba la Argentina para nuestros deudores, nuestros acreedores y los hombres que dominaban la política en la ciudad argentina, que es una ciudad profundamente agnóstica. Yo señalo de que la deuda en primer lugar debe ser examinada por la Fiscalía Nacional de Administraciones Administrativas. Es una deuda dolosa. Todos los informes que salen en los diarios indican de que los técnicos del Banco Central no logran juntar los papeles porque parece que se han huido entre 15 y 17 mil millones de dólares de argentinos que los han exportado y ahora los han reciclado de modo tal que nos quieren prestar lo que robaron. Entre 15 y 17 mil millones de dólares no aparecen. Los funcionarios del Banco Central señalan que se trata de transferencia no identificada. De modo que nos quieren cobrar lo que nos han robado, los propios argentinos aliados a la banca extranjera. Otra réplica que le haría un liberal, pero nos vamos a quedar sin insumos para nuestra industria. Podría debilitarse nuestra industria después que la ha arruinado Martínez de Oz. No hay ningún problema. Nosotros queremos señalar lo siguiente. Los bloqueos marítimos y las crisis financieras de los grandes potencias imperialistas se caracterizaron en relación a los países semicoloniales, a los países marginales del tercer mundo, en el hecho de que prosperaron cuando había crisis. Vale decir, cuando estábamos desvinculados de los grandes centros aislados. Hay 1875 la presidencia de Avellaneda, 1914 la Primera Guerra Mundial, 1930 la crisis mundial y 1939 al 47 al 45 los bloqueos marítimos de los grandes bandidos que se peleaban en el mundo. Y nosotros encontramos en esa fecha, como lo enseña la historia económica argentina, y nosotros hemos prosperado en las grandes crisis mundiales donde los bloqueos marítimos impedían los insumos. Aquí en el año, recuerdo de joven, en el año 42, 43, metíamos maíz en las locomotoras y las locomotoras andaban. Los inventores argentinos, los industriales argentinos, los técnicos encontraban la posibilidad de crecer hacia adentro cuando los grandes monopolios del capital estaban enfrancados en sus propias y sangrientas disputas. Cada vez que estuvimos en crisis, por distintas razones, las relaciones con los grupos mundiales, la Argentina prosperó. Eso lo puede demostrar cualquier lector de diarios viejos o cualquier estudiante de ciencias económicas. Tú haces todos los cálculos, utilizas todas las premisas y esta deuda ha alcanzado una magnitud tal para los países del tercer mundo que es económicamente imposible pagarla. Habría que partir de premisas que no existen ni existirán. Desde el punto de vista matemático, saca posible. Aunque desapareciera la deuda, de la noche a la mañana, se borrara la deuda. Si no desaparece el intercambio desigual, si no desaparece el proteccionismo, si no desaparece la manipulación de la moneda, si no desaparecen todas estas circunstancias que hace posible que un país a su antojo eleve las tasas de interés y recoja el dinero de todo el mundo para invertirlo en cualquier cosa. En dos palabras, si no hay un nuevo orden económico internacional, nuestros países no podrán desarrollarse. Por eso nosotros planteamos que económicamente es imposible pagarla, matemáticamente es imposible pagarla. Todas las formas que se han esbozado, ninguna resuelve. Más bien crece la deuda. Hemos planteado también que por razones históricas esa deuda no debe pagarse, porque fueron nuestros países del tercer mundo, de Asia, de África, América Latina, los que financiamos el desarrollo de los países capitalistas industrializados. Nuestro oro, nuestra plata, nuestro sudor, el sudor de cientos de millones de esclavos que trabajaron durante siglos, hicieron posible el desarrollo. Ellos con el colonialismo y el neocolonialismo son los causantes de nuestra pobreza. Ellos son los que nos impusieron este sistema neocolonial, los que nos impusieron el de este intercambio desigual, las medidas proteccionistas, los que nos impusieron el subdesarrollo. Realmente, ¿quiénes son los deudores? Ellos son nuestros deudores,
Más bien nosotros somos acreedores a ese mundo industrializado. Hay problemas de orden jurídico. Por lo general esa deuda no se discutió con el pueblo, no se discutió con los parlamentos. Esas deudas fueron contraídas por Poder Ejecutivo, por ministros de Economía, sin que el pueblo y ni siquiera el Parlamento, que ostenta la representación del pueblo, interviniera. Por la empresa privada muchas veces, que fueron los que se endeudaron. Pero el Estado asumió su responsabilidad y le exigen al pueblo que pague la deuda. Hay problemas morales. Mucho de ese dinero se despilfarró, se malgastó, se robó o se fugó del país. Ahora quieren que el pueblo lo pague. A mi juicio es como el caso de un jugador que pide $1,000 prestados, se va a un casino, se lo juega a la ruleta, lo pierde, y después al hijo de 5 años, que no tuvo nada que ver con esa deuda, le quieren cobrar la deuda. Yo tengo ideas muy arraigadas sobre este problema. Respeto las opiniones de todos los demás, por supuesto, y las opiniones de los gobiernos, pero yo tengo la absoluta convicción de que la deuda es impagable, que no puede pagarse y además que no debe pagarse. Porque la imposibilidad de pago es también un argumento jurídico. No te pago porque no puedo. Te vendí una casa, tengo que entregarte, pero la casa se quemó, no puedo pagártela. Te vendí una cosecha de maíz, 10 toneladas de maíz que tenía un cultivo, vino una plaga, se acabó el maíz, no te puedo pagar el maíz. Desde la época del derecho romano existen circunstancias que exoneran la entrega o el cumplimiento de un contrato. Pero yo no estoy hablando de un problema de fuerza mayor. Existe el problema de fuerza mayor. No se puede pagar. Pero además digo, no se debe pagar. Por razones no se puede por razones, ya te digo, de fuerza mayor, matemáticas, económicas, pero digo, por razones morales, por razones históricas, no se debe pagar. Y por último, por razones políticas, tampoco se puede pagar ni se debe pagar. Porque el intento de pagar la deuda sería la ruina del proceso democrático de América, que se ha abierto en América Latina, y la ruina de todos los gobiernos. Había que establecer condiciones tan leoninas a las masas y tal de sacrificio al pueblo, que los gobiernos que intenten imponer tales sacrificios se desacreditan, pierden todo el apoyo del pueblo y estarían contribuyendo al desarrollo de situaciones sociales inestables, estarían contribuyendo a la inestabilidad del gobierno y del sistema, estarían contribuyendo a los estallidos sociales. No pagar la deuda externa no es una medida socialista, no tiene nada de socialismo. Lo hizo Inglaterra con la Argentina, bajo la forma de devaluar la libra. Dijo, ahora no le pagamos la mitad y el resto le vendemos lo que nosotros queremos. La chatarra, esto, aquello, pero no cualquier cosa. Eso hicieron los ingleses. Y yo siempre digo, a los ingleses hay que imitarlos como buenos discípulos en lo que hacen y no en lo que dicen que nosotros tenemos que hacer, porque todo el mundo lo hace, menos ellos, por supuesto. Eso lo hacía Belgrano, que mirando lo que hacían los ingleses planteó, pocos meses después de la Revolución de Mayo, un programa proteccionista de creación de una flota mercante propia, de exportar con valor agregado, de importar lo menos posible, de importar sin valor agregado, etcétera, etcétera. Entonces, Belgrano sabía cómo era el asunto. Miraba lo que los ingleses hacían, no leía a Adam Smith. Miraba su política, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Bueno, nosotros tenemos que hacer como los ingleses, no pagarla. Y hay algo más, y decirle, ojo, porque una vez que no le pagamos, que suspendemos los pagos, vamos a entrar a negociar. Por ejemplo, ustedes tienen que abolir el proteccionismo digamos, agropecuario de Europa.
vamos a ver cómo es el sistema de precios mundiales. ¿Es cierto que se puede venir abajo el sistema financiero mundial por una cancelación de la deuda argentina? Que posiblemente arrastraría a otros países de América Latina que están esperando qué hace la Argentina. No van a decir que Perú o Uruguay, por todo respeto, digo, por la envergadura o tamaño de nuestra economía. ¿Es cierto? Ojalá fuera cierto. Porque si nosotros podemos tirar abajo el sistema mundial, entonces vamos a decirle lo siguiente: la deuda externa no tiene ninguna importancia. Es como si mi patrón me baja la mitad el salario y después me presta plata. ¿Qué voy a discutir con mi patrón? Que me haga una quita, una espera, que me baje de 7 puntos a 4 el interés. No voy a discutir el salario. Aumentame el salario. Primero, restableceme el salario. No me robes. Y el resto, bueno, de paso, vamos a discutir cómo te pago. Pero si tuviera que elegir entre los dos extremos, digo, vos devolveme el salario que me redujiste a la mitad y te pago lo que te estoy debiendo. Eligiendo entre un extremo y otro. Entonces, lo que creo que no se dice es que la deuda externa es como la huelga en manos de los trabajadores. Una huelga de pago es un elemento de presión. Nadie negocia sin tener elementos de presión. Es como si los maestros quisieran aumentar el sueldo, pero van a dar sacrosantamente las clases. Y bueno, se atenderá a otras urgencias. Los líderes de los países imperialistas responden a sus electores. Nosotros no votamos, ni en Francia, ni en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué nos van a escuchar? Serían estúpidos. Tenemos que hacer algo que sea peor que la bronca de los electores. Es no pagarles. Es decir, no es un problema financiero, porque si nosotros nos perdonan toda la deuda externa, al cabo de 10 años, en las condiciones de la economía mundial, vuelve a reaparecer. Un poco mejor, un poco peor, pero vuelve a reaparecer. Porque todo el sistema mundial está para succionar en los países centrales. De Irigoyen cayó porque mantuvo a la oligarquía, la quiso reducir y someter en su poder político, pero no en su poder económico. Y Perón tampoco la expropió. Es decir, tampoco expropió, se fue expropiado el centro del poder que genera la contrarrevolución. Entonces, o queremos ser, y lo debemos expropiar ese centro del poder, económico, cultural, etcétera, o nos resignamos a seguirnos cada vez siendo menos. Porque tenemos también que recordar que el mundo imperialista no ofrece ningún margen de maniobra ni de gatopardismo. Siempre uno espera que en lo que está poder mejorar un poco la situación. Eso es humano, nadie cambia, como decía el Diego Vizcacha, no andés cambiando de querencia, hace como hace el ratón. Todo, nadie quiere cambiar porque le guste, salvo, bueno, cuando algunos predilectores del cambio, pero digamos, la gente común, no. Solo que el mundo imperialista no está en condiciones de explotar esa normal y lógica actitud de los pueblos, de querer mejorar dentro de lo que está. Entonces, el tema de la deuda externa, uno lee los diarios, de pronto dice, van a reducir, van a hacer una quita. Es como si yo, digamos, ganando 2.000 australes con una deuda de 200.000, me dicen que me la van a rebajar a 150.000. Eso no significa nada, porque la deuda externa no existe además. La deuda externa es la forma de ocultar bajo aparentes relaciones contractuales una relación de vasallaje. Es como los mensú que debían en la proveeduría. No interesaba lo que debían. Interesaba que gracias a eso no se podían ir. Entonces, nadie piensa,
recuperar los 50.000 millones, todo eso es grupo. El asunto es esto: con esos 50.000 millones la Argentina no es un país independiente, punto. Entonces, el ministro de Economía, que es el presidente de la Nación en la práctica, no está aquí, sino que está en Washington. Es decir, esa es la realidad argentina. Argentina no tiene ni presidente, ni ministro de Economía, no tiene nada. Tiene un ministro de Economía que se llama el señor Washington, que no solamente exige todo hasta el extremo, sino que al mismo tiempo dice cómo tenemos que manejarnos internamente, que quizás sea más gravoso aún que los pagos. Entonces, en esas condiciones se habla de hacer la quita, una quita risueña, totalmente formal. No hay quita. Durante unos días, no, porque entonces traen la quita, entonces dice, ven que hemos conseguido, negociando, bueno, renegociando con la quita. Ni eso. ¿Por qué? Porque el mundo imperialista basa centralmente su prosperidad en la pobreza del tercer mundo. Es decir, esto no será una tesis muy elaborada, pero es la tesis central del mundo contemporáneo. Y acá tenemos el siguiente problema: ¿es o no es posible conjugar una política de acumulación con una política de mercado interno, de consumo interno, de ingresos con justicia social? Hay una respuesta que dice: si hay que acumular, hay que bajar los salarios. La consecuencia práctica de esa respuesta es la disminución de los salarios y el arrasamiento y la destrucción de la economía. Que dice: hay que barrer con el Estado. Solamente el Estado está para la policía, la enseñanza antinacional, el ejército y los jueces que nos metan presos. El resultado es la quiebra de la empresa privada juntamente con la quiebra del Estado. Cuando el Estado quiebra la empresa privada. Nos preguntamos, entonces, si es posible. Bueno, ¿cuál es la respuesta afirmativa? Sí, es posible. Es posible en primer término porque si bajamos los salarios, desacumulamos. Que después vengan a explicarlo los teóricos. ¿Por qué cada vez que se bajan los salarios? Para que se acumule, bajan los salarios y desacumula el país. Pero es así, la cosa es así. Y lo terminó de demostrar ejemplar y magníficamente Martínez de Oz. No sé si lo terminó o eso creó un jalón. Bueno, pero ¿cómo resolvemos esa contradicción? Tenemos que resolver esa contradicción, me parece, a partir de la idea de lo que es un capitalismo semicolonial. Es un capitalismo donde hay sectores de la clase dominante, sectores hegemónicos, que chupan la sangre del país, salarios, ganancias empresarias, digamos, legítimas, para derrochar, para la usura o para ir directamente a la acumulación de los países centrales. Es ahí, en ese tercer sector, donde evidentemente hay que operar. Eso nos lleva a cuestionar el sistema de propiedad agraria terrateniente, el sistema bancario, el sistema de las empresas monopólicas de capital extranjero, etcétera, etcétera. No voy a dar un programa, porque los programas son lo más fácil de hacer sobre el papel. Lo que quiero sí señalar el concepto de que acá se necesita una revolución social para cumplir las tareas que en otros países cumplió la burguesía. Solo que aquí no hay una burguesía que asuma esa tarea. Es decir, acá surge una cuestión política. ¿Qué sectores sociales pueden encabezar esa tarea, pueden llevarla a cabo? No es un problema a priori. El general Perón habló de la comunidad organizada, muy bien, pero ¿cómo evaluamos los componentes de esa comunidad? Su función. Eso es el problema central. Si el jefe de la burguesía argentina
actual, empresaria, fuera Winston Churchill, que era un conservador, sin ninguna veleidad socializante y en modo alguno un demagogo, o nuestra querida Margarita Thatcher, el problema se resolvería, por lo menos muchos problemas, porque lo primero que diría es, acá, a los bancos, ni un centavo. ¿Por qué? Por socialistas, no por burgueses, con mayúscula. Ellos que han sabido dominar el mundo, no se iban a dejar a dominar por, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la Argentina si la Argentina dice, señores, primero, la deuda externa es una deuda dolosa, como si alguien se mete en mi casa o un juez me declara loco, cosa que creen muchos cuando uno dice que no hay que pagar la deuda externa, y me nombra un curador, y el curador va a un usurero y, entongado con el usurero, digamos, cuando me devuelven el uso de la razón, yo estoy debiendo 100.000 australes o 1 millón de australes. ¿Eso puede hacerse? No, no puede hacerse. ¿Puede la banca extranjera, sobre la base de una dictadura feroz, con su agente y mandamás Martínez de Oz, prestar al país durante 3 años seguidos el equivalente de todas sus ingresos por exportaciones? ¿Qué pasa si a mí, un gerente de banco, me presta durante 3 años seguidos el equivalente a la suma de mi ingreso total anual? Todos los años. Lo meten preso porque dice, o es un retardado o este tipo está a medias. Es elemental. ¿Y por qué si un curador tramposo me trampea con un juez tramposo que me declara loco estando cuerdo, vamos a reconocer la deuda externa generada por una dictadura usurpadora de la soberanía del pueblo? ¿Qué tiene que ver la continuidad jurídica del Estado con esto? Pero además está este otro hecho que Churchill entiende bien. Nos rascamos para adentro. Primero nosotros, o primero los dientes, después los parientes. Que le vayan a cantar a Gardel. Nosotros nos encastillamos, nos defendemos y nos mantenemos. Y como decía Bolando, que tampoco es un socialista, pero que entiendo que es un patriota, el único problema de eso no viene de afuera. Viene de adentro, viene de los que van a empezar a golpear los cuarteles diciendo que ser patriota en los hechos es ser un comunista. Eso es todo. De donde surge la necesidad de una gran herramienta histórica que, sin deberle nada a la televisión, porque la televisión es el poder del imperialismo y de la oligarquía, con excepciones que sirven para hacerlo más creíble, sin deberle nada, cree la televisión de oreja a oreja, es decir, una inmensa red de argentinos que esté dispuesto a creer que es posible, que a creer que si un país quiere existir debe estar dispuesto a confrontar, porque ningún país del mundo llegó a existir sin confrontar. Es decir, es elemental. No digo que busquemos pelea como borracho en cantina. Sencillamente que si nosotros, que no somos, que desde 1810 estamos queriendo ser y luchando por ser y generando una tradición, queremos llegar a ser definitivamente, con alguien se va a pelear con nosotros, porque nuestro no ser es el engorde de algún otro. Y eso significa reconstruir el Frente Nacional. Ahora, ¿y qué tiene que ver el socialismo con esto? Creo yo que esa limitación inicial del programa del peronismo, sin privarlo de su fuerza, de su progresividad y además de la presencia decisiva del movimiento obrero, sin embargo, crea esas limitaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer
un programa de independencia y de capitalismo nacional, sin atravesar fronteras del régimen económico-social, finalmente ni siquiera podremos llegar hasta esas fronteras. Vamos a considerar que el Estado, para ser respetables, debe tener un papel subsidiario en un país donde ninguna cosa fundamental en lo económico fue realizado por la empresa privada, donde todavía en un periodo ultra reaccionario como el de la Revolución Argentina, el ejército tuvo que pegar un alarido y decir: señores, que vengan capitales a hacer sierras grandes, la producción de hierro, porque si no lo vamos a hacer nosotros y tuvieron que hacerlo ellos. Donde la flota mercante, la siderurgia, la industria del automóvil en sus fundamentos, donde el conjunto de, digamos, el 80% del desarrollo económico básico, la energía atómica, etcétera, fue realizado por el Estado, incluso en periodos de gobiernos reaccionarios. O en su defecto vamos a retomar y desarrollar la tesis del papel protagónico y de fomento del Estado. Estas son cuestiones que uno puede decir son elementales y hasta es casi agraviante que las exprese como si le dijera novedades, pero también hay que reconocer que plantearlas es condenarse al silencio o a parecer como loco. Poco serio. Poco serio. En realidad, plantear un programa de liberación aparece como poco serio. En consecuencia, la necesidad de un programa de nacionalismo revolucionario y perspectivas socialistas no puede quedar librado a las contingencias de la lucha interna del peronismo, sin entrar a abrir juicios sobre su desarrollo futuro, que es un tema que entra dentro de lo pronosticable, sino que requiere que en la lucha por reconstituir la unidad del Frente Nacional, por darle una cabeza ideológica, política y programática operativa, se abra paso una importante corriente de clara expresión socialista. Acá hay un punto que me parece importante señalar, o dos puntos. El primero es que la tentativa de encerrar un proyecto de liberación dentro de límites capitalistas impide llegar a los límites capitalistas. Esto parece una adivinanza. Si yo digo, voy a ir hasta allá y no más allá, porque ahí hay un vacío que me da vértigo, no voy a poder llegar acá, no voy a llegar acá. Eso lo digo. No voy, en nombre de los reaseguros que genero, no voy a cumplir ni siquiera el proyecto nacionalista burgués. O para decirlo de otro modo, para poder cumplir el proyecto nacionalista burgués hay que mirar hacia el socialismo, que no es solamente los objetivos de una generalizada democratización social de la economía, sino al mismo tiempo una cierta metodología de actuación. Por ejemplo, el saber que un país débil puede enfrentarse a las grandes potencias y vencerlas. Es decir, que si la Argentina, volvemos a la deuda externa, resuelve no pagar la deuda y se lo hace saber siempre y cuando los países imperiales no replanteen la totalidad de las relaciones económicas, las represalias van a ser muy grandes, pero la capacidad de resistencia del país puede predominar. Es decir, el país puede incluso soportar un bloqueo y puede romperlo. Puede acudir, en primer término, a sus propias reservas privilegiadas de alimentos, puede establecer una racionalización y un control de sus insumos importados, puede comprar plata en mano. Y acá nos encontramos
con la respuesta que dan la gente sensata. Dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Sí, un Boeing que aterrice en el aeropuerto Charles de Gaulle de Francia, va a venir un juez francés y lo va a embargar. Así lo va a embargar, y nosotros embargamos un banco francés acá. Y suspendemos, no mandamos más en aerolíneas argentinas gente a París. ¿Qué necesidad? ¿Qué pasa con el país si los aviones argentinos, los barcos argentinos no van a países imperiales? No pasa nada. Pero esto, ¿a qué viene? Viene a que si se esgrimen esos argumentos de una pobreza fenomenal, es que la dependencia está adentro. Y no es un fenómeno psicológico, no es que el amigo grosso sea un cobarde, que no se quiera jugar. Es que está ligado a una clase social. Si expropiamos al usurero imperialista, podemos llegar a expropiar a un empresario nacional. Y además, si hacemos la pata ancha, vamos a tener que establecer, sí, un régimen riguroso. Es decir, va a tener que avanzar, ¿no?, las formas, digamos, de planificación estatal. Y al mismo tiempo vamos a tener que enfrentar a las tentativas golpistas internas. Entonces vamos a tener que profundizar una movilización, un proceso revolucionario. Entonces eso es muy peligroso. En este problema reside la enorme importancia del desarrollo en el seno del proceso nacional de una corriente socialista para la liberación nacional. Por lo tanto, la importancia de regenerar un pensamiento y un programa militante de izquierda que no tema llamarse socialista y que no tema ser nacional, que no quede a mitad de camino entre lo nacional y lo antinacional, ni entre el socialismo y el reformismo burgués, sino que claramente plantee su programa socialista. Y los métodos socialistas para resolver las tareas nacionales y democráticas está a la orden del día. Y la debilidad de la nueva izquierda, de su incipiencia, es tan grande como la debilidad de las grandes fuerzas. Es decir, en ambos casos hay una enorme debilidad. Y esto lo digo no para confesar nuestra propia debilidad, sino para medirla. No para confesarla, es decir, para reconocerla sí, pero para medirla. Creo que este es un hecho muy importante. El país, y lo digo, y creo que debemos decirlo, sin ningún pesimismo, ni tremendismo, ni derrotismo, se encuentra con posibilidades de reaccionar, pero con una parálisis de superestructura, respetando los esfuerzos que se hacen desde muchos lados para superar esa parálisis. Y esa parálisis está denotando, digamos, la falta de una vitamina fundamental en el cuerpo político argentino, que sea la de un socialismo que emerja como el desarrollo, la profundización y la superación de la gran tradición histórica popular, no como la suplantación, sí como su continuación y superación. Bueno, el tema, y ustedes me van a disculpar, me he extendido mucho, de modo que termino con esto. Me pongo a disposición de ustedes para conversar.